Mi busto pequeño me entristece, hola. Lo que voy a contar pasó hace aproximadamente 9 años, ahora tengo 23 años y estoy en conflicto, uno que me acompleja bastante. Era mi primer año de bachillerato. En ese entonces tenía 14 años y una forma de ver el mundo desde el punto de vista de una niña pequeña. Hasta ese momento nunca tuve novio, ni mucho menos me interesaba el asunto. Todo eso cambió un día que llegó un chico nuevo al salón. Quiero aclarar que mi secundaria era solo para mujeres. En el momento en el que entró quedé pasmada y tonta. Como dije anteriormente, era una novata en todo este asunto del amor. Por esa razón no tenía idea de cómo acercarme a él. Quería ser su amiga, hablar con él, pasar tiempo juntos, pero desgraciadamente eso nunca sucedió y acabó muy mal. Una chica, llamémosla D, se le acercó primero con su grupo de amigas a hablarle. No sabía cómo ni por qué, pero quería ser su amiga también, pero en el momento de saludarlos a todos, se quedaron viéndome con sorpresa y asco en sus rostros. Yo no entendía qué estaba pasando, pero aún así continué viéndolos y saludándolos con la vaga esperanza de ser su amiga y agradarles. Un día sucedió un problema de fuga en el salón y los llamaron con el director. Yo al enterarme de eso me asusté muchísimo, pues el chico que me gustaba y sus amigos estaban en problemas e inmediatamente escuché por tercero que él había defendido a D. En sus propias palabras dijo: «Yo tengo la culpa y nadie toca a mi D». Quiero resaltar que D era más bajita que yo y con senos mucho más grandes. En ese entonces no lo entendía, pero eso era importante, al menos para los chicos. Pasó el tiempo y se rumoreaba que ambos eran novios. Yo no lo creía, e incluso la chica aseguraba de que todo era mera especulación. Luego pasó el día gris. Yo le había escrito a una amiga, llamémosla Lucy, que me siento terrible y quiero dejar de amar a alguien. Ella me preguntó de qué hablas y yo le confesé todo, sin imaginar lo que pasaría después. Al día siguiente de habérselo dicho a mi amiga, por Messenger, todos me miraban con lastima en el cole. Las clases transcurrieron de forma normal hasta que el chico que me gustaba me miraba con asco. En la tarde me armé de valor y le pregunté si estaba bien. Él solo se limitó a alejarse con indiferencia hacia mí. No entendía nada de qué pasaba en ese lugar, pero todo fue más que claro cuando la presidenta de la clase, llamémosla Tatiana, me habló diciendo que lamentaba todo y que si quiero hablar con ella o llorar ella estará allí para mí. Yo solo le dije: ¿de qué hablas? Entonces ella me lo confesó todo. Había una foto circulando por todo Facebook acerca de mi confesión. Me sentía vacía y rota. Me apresuré hacia la escalera de emergencia de la terraza y me quedé allí hasta la hora de salida llorando y lamentándome de todo. No entendía por qué me había pasado esto. Me siento terrible. En el transcurso de los días D se acercó a mí para disculparse. No sabía de qué, pero lo hizo. Luego me soltó algo como: «Eres muy hermosa. Desearía ser tan hermosa como tú». Yo me quedé en shock, soltándome otro argumento de lamento. «Yo no tengo nada con él, de verdad. Es todo tuyo». Yo no sabía si creerle o no, porque, aunque me duela admitirlo, ellos tenían mucha química y solo ha hablado conmigo unas 3 veces y todas ellas fueron para un: «¿Qué tarea hay para el día de hoy? ¿O me prestarías un lápiz?» Y el clásico: «¿Me ayudas con mi tarea de matemáticas?». Quiero aclarar que era una de las delegadas de clase y siempre me ha gustado ayudar a los demás, y me asignaron a ayudar a los menos atentos en las clases con sus tareas. Es por ese motivo que me hablaba solo por temas relacionados al estudio. Un día estábamos haciendo limpieza en el cole y me asignaron la parte posterior para recoger basura. En eso veo que se acerca una de mis compañeras de clase, llamémosla Julia, y me dice: «Si quieres conocer las máscaras de quienes tú confías, ve a la parte trasera del auditorio ahora mismo». Lo hizo. De tonta lo hizo. Y vi que D y el chico que me gustaba estaban besándose y tocándose. En ese momento se me hundió el corazón. Era un sentimiento que no podía explicar.
Pero ahora sé que D me mentía. La razón no la conocía. Pero después dejé de hablar con todos y mis notas bajaron de forma considerada y ya no tenía motivos para vivir. Contemplé incluso aventarme desde el segundo piso del cole. E inmediatamente recordé las palabras de mi amiga: recuerda a las personas a quienes le importas si algún día estás triste. Y lo hizo, continué ayudando a todo el mundo. Y así transcurrió un año. En ese año tuvimos otro compañero, llamémosle Will. Él era mucho más alto que todos y siempre vivía para atormentarme. Me decía que no me sintiera mal, que algún día crecería y sería una mujer. A pesar de que tenía 16 años y prácticamente todas mis compañeras tenían el busto grande y usaban maquillaje, yo no lo hacía. Odié a ese sujeto, pero lo que colmó el vaso fue durante un trabajo en equipo. En ese momento me di cuenta de que todos me utilizaban, y lo peor fue que no supe de eso, sino hasta 5 años más tarde, donde una ex compañera y amiga me contactó y estuvimos hablando de los buenos tiempos, porque si a pesar de todo tuve buenos tiempos, me contó todo. Ella era amiga de prácticamente todo el mundo. Me dijo que un día, mientras hablaban en el receso y comían, le preguntaron por qué seguía hablando con esa tonta, refiriéndose a mí. Ella se indignó y les dijo que no vuelvan a decir eso. Entonces le preguntaron al chico que me gusta por qué había elegido a D y no a mí, y su respuesta volvió a abrir heridas que yo creía haber sanado. No me interesaba en lo más mínimo. Ese insípido e inmundo saco de huesos es tan estúpida que me haría las tareas solo con hablarle bonito. Además, D las tiene más grandes y es más relajada. No ella, que siempre vive para ordenar. Sinceramente me revienta mucho las P3 lotas cuando estoy cerca de ella. Mi amiga se quedó en shock al igual que yo cuando me lo dijo. Ella lo cuestionó diciéndole: ella te ayudaba porque le gustabas. Si no tenías ningún interés en ella, ¿por qué le pedías ayuda? Eres un hipócrita. Más enojado le respondió: era la delegada, era su obligación. Ese saco de huesos es metiche. Como una madre molesta, no la aguantaba. Si no fuera inteligente, nunca la hubiera mirado. Me senté y lloré hasta quedarme dormida. Me arrepentí de que me lo dijera y me detallara todo. He tenido siempre un complejo por mi cuerpo. No tengo mucho busto y eso me acompleja, y mis caderas son pequeñas, pero eso me traumó para siempre. No lo he superado y nunca más me he fijado en otros chicos. Ahora estoy en la universidad. Creo en el amor porque he visto pelis de romance. Sé que son solo historias, pero he deseado que la mía termine así. Con mí, y vivieron felices para siempre. Pero nunca sucedió y no sé si sucederá algún día.